Para hablar de Malbec, bueno, por supuesto nos tenemos que meter en la historia de Argentina, ¿no? Nos tenemos que meter en la historia, tenemos que hurgar un poquito en la historia de Argentina. Y hay algunas cuestiones que no están del todo claro con respecto al Malbec. Por supuesto que hay estudios, pero no hay mucha documentación con respecto a si realmente vino en el año 1853 el Malbec o ya existía acá en Argentina. Porque hay un par de teorías, no están muy fácil de encontrar, pero hay un par de teorías que dicen que el Malbec ya estaba acá en Argentina, o por lo menos algunas cepas de Malbec ya estaban acá en Argentina, producto de que, de última, no sé si la Dani nos podrá después guiar sobre eso, hay algunas variedades criollas digamos, hoy los estudios genéticos demostraron que el Malbec es parte de la polinización cruzada de las cuales surgieron estas variedades criollas, dentro de los cuales uno de los padres, digamos, de estas variedades criollas sería el Malbec. Y estas variedades se han encontrado registros de que estaban en Argentina antes del año 1853, entonces hay algunas discusiones importantes con respecto a eso. Por lo pronto, la historia dice que hoy es el Día Mundial del Malbec, referido a que, bueno, esto lo instaló ya hace algunos años, la verdad que con muy buen tino, porque la repercusión mundial que tiene, por supuesto este año no, ni hablar, pero la repercusión mundial que tiene realmente es muy grande. Y no sé si pasa con muchos varietales a nivel mundial que cuando hablas de Malbec directamente estás hablando, o prácticamente estás hablando del vino de Argentina, ¿sí? Porque si bien muchos países tienen su varietal insignia, Chile lo tiene con el Carmener, Uruguay lo tiene con el Tanat, Estados Unidos con el Zinfandel, Nueva Zelanda con el Sauvignon Blanc, Australia con el Syrah, el Chenin Blanc de Sudáfrica, ¿sí? Bueno, el Riesling de Alemania, ¿sí? Hay muchos países que tienen su varietal insignia. Creo que si hablamos de Riesling, ponele el conocedor de vino, puede ser que lo asocie con Alemania. Pero Cabernet Sauvignon, hay Cabernet Sauvignon en todos lados, muy buenos Cabernet Sauvignon, de hecho California le compite de igual a igual tranquilamente a Francia. Y la garnacha española tal vez nos lleven a eso, pero la garnacha tampoco es que sea pura exclusión ahí, ¿o no? ¿Se escucha bien? ¿O me dijo que se había interrumpido la transmisión? No sé si se escucha bien, yo como para quedarme tranquilo, si alguien se copa y escribe ahí si lo están escuchando bien. Yo los veo conectados todavía, pero no sé si se está escuchando bien. Decía que hay pocos países como Argentina que realmente tienen un varietal que los represente tanto, digamos, como nosotros. Desde Chacabuco me están hablando. Ahí mira, me acaban de entrar todos los chats, no los había visto. Desde Salta, genial, buenísimo. Esta noche se viene un Viña Lisa, buenísimo, de Luján de Cuyo, genial. Bautismo, sí, ¿por qué no? Bautismo va como loco, ¿sí? Desde Capilla del Monte, genial, buenísimo. Bueno, volvemos si se está escuchando bien, seguimos entonces. No había visto todos los mensajes que teníamos. Bueno, Facu, llame. Si Dani, si has mandado el mensaje, mándalo nuevo porque es como que se había clavado ahí la conexión. Bien. Ahí está, César, gracias César. Ahí me dice que se había cortado también. Bueno, genial. No sé dónde me había quedado, pero hablando un poquito sobre los varietales insignia de cada uno de los países, digamos. Y que la gente de Wine of Argentine hace algunos años decidió instalar un poquito fomentar un poquito el Malbec World Day, y sin querer, digamos, estamos hablando literalmente de Argentina, digamos, Rosario, la gente de Rosario, buenísimo. Vos hablas de Malbec en el mundo y hablas de Argentina, o sea, por más que hay muchos países que tienen Malbec, porque Chile tiene Malbec, ahí está la Dani que se está... Estados Unidos tiene Malbec, España tiene Malbec, ¿sí? Italia tiene Malbec, por supuesto Francia tiene Malbec, hay muchos países que tienen Malbec. Ahí está la Dani, a ver si la conexión... Ahí está, genial, ¿cómo va? Hola Marcos, Para variar estamos con algunos problemitas de conexión, pero ahí estamos, ahí ¿y vos estamos. me escuchás bien? De lujo, Buenísimo, de lujo. No sé la gente cómo lo escucha, yo te escucho de lujo. buenísimo. Bien, genial, buenísimo. Bueno, ahí estaba hablando un poquito, ahí está el Gaby, se acaba de sumar el Gaby Campana. Hola amigo, Escuchando un poquito, hablando un poquito sí, sobre la historia y las particularidades de este Malbec y un poco la historia del Malbec World Day, más que la historia del varietal en sí, ajá, digamos, de la gente de Wine of Argentine, y contando un poquito.
a ver si opinás más o menos como yo, que no pasa en muchos países o con muchos varietales, vamos a encararlos del lado del varietal, que en cualquier lugar del mundo donde vos hables, que te lleves directamente a un país, digamos, ¿sí? Porque no sé si el Carmener en el mundo es tan famoso, si el Sinfandel en el mundo es tan famoso, si el Tanato uruguayo es tan famoso, digamos. Me parece que vos en cualquier lugar del mundo donde hablas Malbec directamente te lleva a Argentina, y la verdad que esto de generar, haber generado el Día Mundial del Malbec, no solo publicita el Malbec, sino que publicita toda la vitivinicultura argentina, ¿no? Sí, me parece que hay un gran trabajo de Argentina para posicionar un varietal que se expresó muy bien y que logró encontrar en Argentina lo que no encontró en su tierra natal. Ahí está el Gaby dando Claro. vuelta y nosotros decimos con el Gaby, nos gusta, vos nos conocés un poco la locura que tenemos, nos gusta ponerle como personalidades a las variedades y los entendemos un poco como si fueran personas y nos parece que es un rebelde el Malbec, un profeta que no fue profeta en su tierra, pero sí lo fue en otro lado, porque si bien era un vino reconocido y era un vino prestigioso en algún momento, después dejó de serlo y desapareció. Y bueno, ocuparon su lugar otras cepas. En Argentina, en cambio, encontró un lugar, pero no solamente que encontró un lugar, sino que la gente que lo cultivó lo llevó adelante esta producción de tal manera que la hizo propia. Esto que vos decías que no se sabe bien cuál es el camino de las cepas y demás, es muy difícil porque hay una mezcla Muy difícil, claro. de historia con la genética misma. Hoy, por suerte, ya los investigadores están desarrollando a través de herramientas que son, bueno, la máxima tecnología, a través de corridas de ADN, ya pueden interpretar sin estar hipotetizando qué puede haber pasado, ya entienden cuáles son los padres o cómo es la genética de esa variedad, de dónde provino, y se puede hacer un seguimiento un poco mejor, pero eso recién está empezando, y bueno, ya va a salir, digamos, a luz para el resto de los humanos, pero eso por ahora está entre los investigadores y entre la gente bueno, que realmente está abocada a la genética y a interpretar un poquito eso. Porque incluso yo lo que estuve leyendo, a pesar de que le atribuimos el origen francés a la variedad, aparentemente los romanos lo habrían traído de Italia también. No está demasiado claro el origen real donde se habría generado la variedad. Lo que pasa es que, Marcos, pensá que la vid es originaria de la zona del Mediterráneo, que Claro. después entre los griegos y los romanos fueron esparciendo el cultivo y aumentando, digamos, con sus imperios. Los fenicios antes, Bueno, por eso, los fenicios y egipcios. anterior es antiquísimo, pero los romanos fueron los encargados de un poco de llevar el cultivo a Europa y a todos los lugares donde se cultivaba en esa época. Y bueno, y así llega a Francia, llega de mano de los romanos, que después lo toman Claro. los monjes franceses, y ahí es donde empiezan a aparecer esta cuestión de las especies, de los varietales, de la especie vitis vinífera, porque aclaremos de que siempre estamos hablando de varietales de una misma especie, no de especies distintas, ¿no es cierto? Y así es como empiezan a surgir que algunas varietales en algunas zonas se expresan mejor que en otras, y de alguna manera esto, bueno, la historia marca mucho también la presencia o no de un cultivo en un lugar u otro, el hombre en sí, más allá de la aptitud agroecológica o las aptitudes que tenga un clima para recibir o no un cierto cultivo, el hombre hace mucho, mucho, y sobre todo al lado de la vid. La vid va de la mano de la historia del hombre. Entonces, Sí. a veces explicar por qué nosotros en Argentina cultivamos Malbec y no cultivamos otro varietal, y explicarlo solamente desde el terroir, digamos, desde el suelo y clima, nos quedamos súper cortos porque hay toda una historia atrás que hace que hoy el Malbec sea nuestra cepa insignia.
Está bueno que sea. Creo que si algo compartimos con el Gaby, con vos, es la pasión por la historia, digamos, ¿no? De la historia en general. Y creo que a mí me pasa, por ejemplo, que incluso hasta con otras bebidas, no necesariamente el vino, y un poquito en conocer la historia, conocer de dónde viene, desde los romanos y todo lo que fue la historia en la Edad Media de este varietal tan particular y cómo llega acá a Argentina. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo llega a Argentina. Cuando tenés una copa de Malbec, saber que estás tomando tanta historia, o sea, que esto vino desde allá, que hay parte de genética desde aquellas épocas, es increíble meterte en la historia y saber cómo es que llega y cómo es que llega a Argentina y la importancia por ahí que incluso tuvieron hasta los chilenos, digamos, para que llegue el varietal acá, porque hay un personaje, para contarle a la gente, un personaje muy importante en la historia, que es Domingo Faustino Sarmiento, digamos, que creo que es un pilar fundamental de la historia de la vitivinicultura argentina, es Domingo Faustino Sarmiento, que estando en su exilio, él se va a Chile, y los chilenos hacía poquito que se habían independizado y querían sacarse toda la herencia, a diferencia de nosotros, que todavía estamos en esa discusión, sacarse toda la herencia española de encima de un plumazo. Entonces empezaron a erradicar viñas y empezaron a contratar ingenieros franceses, y es Sarmiento el que les ayuda a fundar en la década del 40 del siglo XIX la primera quinta nacional ahí en Chile, y empiezan a fomentar la agricultura, Sarmiento estando en el exilio, y cuando viene, con la ayuda de los chilenos, con la ayuda de la quinta chilena, arman en el año 1853 la de Argentina, y ahí es cuando el famoso 17 de abril se presenta el primer proyecto y se aprueba para la creación de la quinta agronómica, que hoy le damos el día, pero en realidad después fue absolutamente maltratada y duró apenas 5 años, y nada, por desmanejos y todo, y a pesar de eso, digamos, hoy le damos el día, y que viene ahí a partir de Sarmiento, este ingeniero francés, uno de los tantos que había traído Chile. Sarmiento se lo trae acá a Argentina, a Puget, digamos, para fomentar. Y Yo lo que siempre digo, menos mal que Sarmiento era sí, sanjuanino, era de Cuyo, porque si hubiese claro, sido de Entre Ríos tendríamos, no sé, el mejor jugo de naranja del mundo, en vez de tener la mejor, o sea, hubiese traído otra industria, digamos. hay una historia vitivinícola en Entre Ríos muy interesante también, muy, Sí, muy, la amo, sí, sí, muy sí, sí, interesante muy también, muy interesante. de la mano. Y los uruguayos le tienen que agradecer a los entrerrianos, porque Exacto, si no, no tendrían sus uvas, no exacto, tendrían vino, exacto, básicamente. exacto. Sí, sí, sí. Después, bueno, la historia nuestra fue bastante injusta con Entre Ríos y con muchas provincias, digamos, bastante, bueno, Córdoba mismo también, ¿no? Córdoba mismo Fue también. bastante injusta. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa historia, nos vamos a focalizar en el Malbec. Sí Un me, Malbec que ha tenido muchos altibajos. sí me gustaría rescatar que es un ingeniero agrónomo el que trae Ujú. los varietales franceses, un ingeniero agrónomo francés, y que arman como si fuera, estas escuelas técnicas también tenían, además Claro, bueno, de ser un polo educativo, ¿no es cierto?, de capacitación, también tenían como fin la investigación y el desarrollo, que no era poco, digamos, era una cosa bastante interesante para la época, que después no se haya dado como un montón de cuestiones políticas que se dan en el país en todas sí. las épocas, bueno, pasó eso, pero en realidad fue eso, ¿no? Como un espacio de docencia, pero también de investigación y desarrollo. Y es ahí donde entran un par de cepas que se empiezan a implantar en Argentina, en la zona de Mendoza sobre todo. Y mira, yo me reía porque mirá lo que es la cultura y cómo uno va interpretando, digamos, en cada lugar cada cosa. En Mendoza, a la Malbec le decían la francesa, la uva francesa, Claro. porque vos sabés que había muchas criollas y había otros tipos de uvas, digamos, en Mendoza. Y vos sabés que acá en Carolla, la francesa, nosotros también tenemos para los inmigrantes italianos, hay una uva francesa, pero es la Pinot Noir. Ajá. Para Ah, nosotros, mira.
Para nosotros la francesa es la Pinot Noir. Y después cuando ocurre la reconversión vitivinícola, que también le impacta, digamos, esa época de reconversión vitivinícola en el país, impacta de varias maneras, ¿no es cierto? Pero le ayuda mucho el Malbec porque en esa época, en los 90 cuando arranca la reconversión y demás, el Malbec empiezan a surgir los varietales y es ahí donde también el Malbec empieza como a tener su auge a nivel nacional. Y para nosotros en Carolla es el inicio de este cultivar acá, porque la reconversión vitivinícola es la que nos trae el Malbec a Carolla. Lo trae a través, Ahora le vamos a contar. sí, Vamos a arrancar desde el siglo XIX para llegar, para explicarle, porque no toda la gente es del mundo del vino y no sabe qué es la reconversión vitivinícola, digamos, como para explicarle más o menos el dale, fenómeno de los dale, 90. dale, dale, Pero vos ahí. es muy loco, es muy, es muy loco, pero lo que, no, para consultarte, según lo que estuve averiguando, desde el principio la Malbec ganó posiciones por encima porque Pouget trajo, como decís vos, trajo varias, Cabernet, Pinot, trajo varias, Sí, pero según lo que estuve viendo, que se calcula que a fines del siglo, perdón, a fines de los 90 del siglo XIX, o sea, de 1890, había más de 50.000 hectáreas de Malbec, o sea, sí. que hoy no llegamos a ese número, No, digamos, que ya desde aquella 40.000 hay época ahora, había creo. esa Ahora cantidad. tenemos 40.000, creo, en Claro. toda la Argentina, sí, 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 43, por ahí estamos, sí. sí, Pero que fue fluctuando mucho, incluso también, tengamos en cuenta que Argentina en esa época, ¿cuánto habrá tenido? 4 millones de habitantes, pero como mucho, ¿no? O sí, sea, como mucho, estamos hablando de que puede haber tenido como muchísimo 4 millones de habitantes. Eh, Hasta los 50 tengo los numeritos acá porque la verdad que son sorprendentes los números, que en la década del 50, o sea, del siglo XX, había 50.000 hectáreas. Llegamos a tener en el año 1962 58.000 hectáreas. También tengamos en cuenta que en esa época el consumo de vino per cápita estaba arriba de 90 litros, ¿no? Arriba de 90 litros. ¿Hoy cuánto estamos? ¿19? Con suerte, 18, 19. Me parece que estamos llegamos, por ahí. O sea, llegamos, sí, no sé si llegamos, no sé si llegamos. Eh, por supuesto, ya en los 80 empezaron a bajar por crisis, por cambio de hábito también, porque tampoco, o sea, yo creo que no hay un responsable que en 1980 se hayan consumido 82, 83 litros per cápita y hoy estemos en ese número, sino que son muchas cosas, cambios de rutina, cambios de consumo, nadie toma vino durante la semana, muy poca gente toma vino al mediodía en una ciudad, o sea, cambiaron muchas cosas, cuestiones culturales, campañas mal direccionadas, digamos, fueron muchas cosas que hicieron, y que dice que llegamos en 1995 a apenas tener 9.700 hectáreas. De hecho, cuando yo estudié sommelier en el 2003, la Malbec era la tercera variedad, porque estaba la criolla, Bonarda, y Malbec era la tercera variedad. Estoy hablando del año 2003, ¿no? No estamos hablando de hace 50, 60 años, no, ¿no? Cómo ha ido cambiando y hoy por lejos es la número uno, ¿no? sí, sí. También es la número uno en Córdoba, que eso también es un dato. Ah, también. Sí, Ajá, sí. Ya lo mira. tenemos como la variedad más cultivada. Ahí nomás le van pisando los talones la Pinot Noir y la Isabela, porque pensá que el departamento Colón, acá en Colonia Carolla, se lleva, qué sé yo, si no es el 70% de la producción total de Córdoba, pasamos raspando, ¿no? Pero sí, tenemos ya en Córdoba, ya es la primera cepa en superficie producida, ¿no es cierto? Sí tendríamos que hacer, ya que le estamos haciendo publicidad a la gente de Wine of Argentine, eh, lo que tendríamos que hacer, que esto estuvimos hablando ayer, y creo que hay varios que los que están acá, deberíamos hacer una juntada de firmas porque hacen publicidad de un montón de regiones vitivinícolas. Vos te metes a la página y hacen publicidad de vinos de Chubut, o sea, con toda su estadística, hermosa, porque la página le rompe, está buenísima, de Chubut, de Buenos Aires, de Jujuy, que Jujuy apenas tiene, no sé, creo que son 35 hectáreas de vino en toda la provincia, o sea, 35 hectáreas de vino en toda la provincia, tiene 10 veces menos de lo que tenemos nosotros, y nosotros estamos totalmente relegados, no existimos para la gente de Wine of Argentina. Creo que deberíamos hacer una cruzada, ni hablar de Buenos Aires, o sea,
ponen a Buenos Aires arriba de nosotros, entonces es una locura, pero bueno, Vamos tenemos que hacer ganando, un piquete. vamos ganando espacio muy de a poco, Marcos, porque pensé que todavía hay gente que nos pregunta por qué se hacen vinos en Córdoba, pero esa es la pregunta como, ¿por qué hacen vinos en Córdoba? O sea, no, ¿por qué no se dedican a hacer otra cosa? Y la verdad que Claro. todavía falta mucho, me parece, para que la gente entienda que estamos haciendo, primero que estamos continuando con una historia, que no es un capricho, el hecho de que... Continuando, pero está bien la palabra que dijiste vos, continuando, y eso es Exacto, lo que la gente no sabe. No es que exacto. la están empezando a escribir, No. como puede ser, bueno, no, incluso Misiones tuvo bodega en su época también, o sea, acá se está continuando la historia. Sí, nosotros tenemos una gran historia y la seguimos escribiendo, digamos, la continuamos. Eso por un lado, que sería interesante que por ahí los consumidores que todavía no se han acercado a los vinos de Córdoba, se acerquen y que también, bueno, conozcan un poquito de, de nuestra historia, pero también comprendan que Córdoba tiene, a diferencia del resto del país, un clima y un suelo y un cultivo, digamos, totalmente diferente del resto del país, pero no por eso la hace que la excluye, digamos, de la producción vitivinícola. A ver, Me eh, parece que todo lo contrario, de hecho. Es súper interesante que sea distinto, digamos. exacto. Por ahí nos asemeja a otras regiones del mundo, no a las de Argentina, porque somos como la más diferente de Argentina, pero sí nos asemeja a alguna otra región del mundo, en donde las precipitaciones son otras, los suelos son otros, digamos, tenemos como una diversidad que la verdad que a nosotros nos apasiona, nos motiva a seguir investigando, desarrollando y sacando el potencial que tiene nuestra tierra. A ver, nosotros somos unos fanáticos de Córdoba no porque se nos ocurra, sino porque realmente Córdoba tiene tanta riqueza, tanta belleza, tanto potencial que cuando vos lo vas descubriendo, no querés salir más de ese mundo, digamos, querés como siempre querés, tenés esas ganas de tener más eh, y cada vez mejor, y bueno, y en eso estamos, ¿no es cierto? En eso estamos. Pero bueno, es cierto que todavía no figuramos en muchos mapas, sobre todo en los mapas de las regiones vitivinícolas de Argentina, todavía Córdoba no está, sin embargo, Ni figuramos. sí aparecemos, bueno, como vinos bien catalogados por críticos internacionales, bueno, por concursos, por los mismos consumidores, los consumidores cada vez nos eligen más, y eso pero realmente es lo mejor que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Que la gente vaya eligiéndonos, más allá que por lo que escuchan o por lo que creen, sino por lo que sienten y por lo que perciben realmente, ¿no? Por lo que les gusta de verdad. Dani, tengo una duda con respecto a los terroir, porque eh, no es que en general los terroirs en Argentina, a ver, el 98% de los vinos, tal vez más, de Argentina están en la zona de precordillera y cordillera, digamos, ¿no? Exacto. Los pedemontes de cordillera y precordillera. Sí, Muy poquito en los valles de Calchaquí, porque en realidad a lo que es a nivel país es muy poco lo que se hace, tienen más publicidad de la cantidad que tiene, buenísimo que así sea igual. Eh, Nosotros somos como un bichito raro, digamos, que estamos ahí. Pero la diversidad de terroir que tenemos nosotros, la diversidad de las características que tenemos es increíble, porque tenemos el noroeste que parece a La Rioja, o en cierta manera podríamos compararlo con algún vino de La Rioja. Tenemos, por la cuestión climatológica, tenemos Colonia Carolla, por supuesto, tenemos Calamuchita, tenemos Tras las Sierras, que tenemos geología distinta, o sea, mineralogía distinta, textura del suelo distinta, altura distinta, humedad distinta, todo distinto. Y me parece que eso es increíble. Vos digamos, que trabajás en distintos viñedos, ¿se nota una diferencia del Malbec, digamos? ¿Cómo le aporta el Malbec esas características de los terroirs de Córdoba, digamos? sí, mira, y de paso vamos a charlar de una cosa que me habías consultado, que habíamos estado charlando previamente nosotros. Hay una cuestión Sí, básica en lo que uno observa en el producto final, que es la uva,
que es no solamente lo que expresa la planta a través del suelo, del clima y de quien la trabaja, digamos, del viticultor, sino que es su misma genética. Entonces, Ajá. es fundamental qué trae la planta en sí. A ver, yo no puedo sacarle a una planta lo que no tiene, por más que la ponga. Desburranos un poco, desburranos un poco vamos un poquito más atrás si querés, Dale, porque para nosotros o para un consumidor común son todos Malbec, o sea, son todos Malbec. bien, Entonces no sé si para ir un poquitito más ok, atrás todavía hilar un poquito más sí, fino, digamos, ningún con respecto a la problema. genética, digamos. Ningún problema. En el caso de la vid es un cultivo, ¿sí? Que se reproduce de forma agámica o asexual, que se llama. No es que no se reproduzca de forma sexual, puede perfectamente reproducirse de forma sexual a través de sus semillas, pero en general la reproducción del cultivo de la vid es de forma asexual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo perfectamente, a través de una planta madre, puedo tomar una estaca y hacer un individuo igual a su mamá, exactamente igual. ¿Qué pasa con esto? De alguna manera, ¿qué pasó a lo largo de todo este tiempo? Los inmigrantes, los colonizadores, cuando trajeron las vides, la multiplicación ha sido distinta en todos los casos, pero en el caso del Malbec, trajeron estacas y de esas plantas madres se fueron multiplicando. ¿Qué pasa en la naturaleza? Hay una variabilidad genética que se va expresando a través del cultivo en sí. Cuando yo voy seleccionando, voy armando, voy llevando estacas de un lado al otro y la expresión de estas plantas en distintos lugares va cambiando y después yo hago un pool de todo eso, lo mezclo y lo sigo multiplicando, voy armando una gran variabilidad genética en relación a una misma cepa, que es el Malbec. A ver, ¿por qué nos preguntan ¿y qué diferencia tiene nuestro Malbec con el Cot? ¿Que es lo mismo? Claro, El Cot, ¿qué es el Cot? ¿Es un Malbec? ¿No es un Malbec? El Cot es un Malbec, es un Malbec, el Cot es como un clon de Malbec. es un clon. Ahí Exacto, va. que se cultiva en Europa, es larga la historia, no importa, y lo que pasó en Argentina es que nosotros, yo escuchaba los otros días a gente que realmente ha estado en toda esta historia metida, como, como Don Ángel Mendoza, como varios, digamos, que han Sí. estado empapados de la historia porque la han vivido, y bueno, y nada, y contar esto, ¿no? De que nosotros tenemos el mayor banco genético de Malbec que tal vez tienen en el mundo, que hay en el mundo, ¿no? Argentina tiene la mayor cantidad de riqueza genética en cuanto a Malbec que no lo tienen en otros lugares del mundo. Y eso tiene que ver, Biondolillo hizo mucho estudio de eso, bueno, ¿no? y lo que ha hecho Aldo Biondolillo, que yo lo respeto un montón y además trabajo con sus clones en la zona del Valle de Parabachasca, Aldo lo que ha hecho es empezar a identificar estas plantas que en algunos sectores se comportaban cualitativamente bien, cuantitativamente bien, empezó a definir algunos parámetros y empezó a seleccionar clones, pero lo que hizo Aldo, a diferencia de lo que se venía haciendo hasta el momento, es cultivarlos en forma in vitro. Si estoy hablando muy denso, vos No, parame no, si no, es no, muy no. pesado esto. Mira, no deja de sumarse gente y ese es un parámetro que en realidad que está interesante. Si vos ves que baja a 8, es porque... Es porque tenemos que parar con esto. Sí, sí, sí. Entonces lo que hace Aldo, en realidad la multiplicación de las plantas no son a través de estacas, sino que son a través de yemas. Que hay dos cosas en eso, hay dos cosas muy importantes, la multiplicación in vitro, lo que te hace es, primero, es obtener plantas sanas, Ajá. libres de virus, libres de cualquier Virus. problema, digamos, de cualquier enfermedad, sobre todo viral, que los virus están dentro de la planta y son muy difíciles, no se pueden sacar. Que eso van de estaca a estaca y cuando se multiplica de esa manera,
posiblemente vos puedas traerte una planta ya infectada. En el caso de las plantas Claro. de reproducción in vitro, que se saca por yema, la yema carece, digamos, de cualquier tipo de enfermedad porque es justo un meristema, que la multiplicación ahí de la célula es muy rápida y no llegan los virus a incorporarse en ese tejido meristemático. Es ahí donde empieza la multiplicación de plantas y lo que ha hecho Aldo es clasificar plantas de Malbec por la calidad, por calidad, tiene varios clones Sí. cualitativos y tiene clones cuantitativos, o sea que nos pueden dar altos rendimientos, que también eso es buscado en la industria. No siempre en la industria buscamos No, 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 claro, claro. granos, bayas que nos den altísima calidad, porque también hay vinos que no están en la punta de la pirámide, ¿no es cierto? Que son los vinos de la base de la pirámide, que necesitamos volumen de producción. Y sobre todo hay un aspecto muy importante, Marcos, que me parece que hay que rescatar ahí en este trabajo de materiales genéticos y demás, que es buscar el balance adecuado para que el viticultor pueda seguir produciendo. A ver, ¿qué digo con esto? Que si yo soy una viticultora y tengo que producir 4.000, 5.000 kilos por hectárea a un valor de la uva X y subsistir todo un año con esa cosecha, no va a ser lo mismo que si yo puedo producir 8.000 kilos con una excelente calidad y eso va a duplicar mi ingreso anual y voy a tener una mejor calidad de vida como productora, mejorando la calidad de vida de mi familia, que eso no es menor para quienes estamos en la producción. Entonces, para nosotros los técnicos no es solamente obtener la uva de máxima calidad, sino también tener el rendimiento adecuado que nos permita tener ese balance fantástico que sería calidad-cantidad para lograr, bueno, todo este tipo de cosas que hay detrás de la producción. Bueno, ahí hay varios alumnos míos que están ahí conectados en este momento y no me van a dejar mentir que por lo general yo siempre les digo que personalmente creo que el viticultor es más importante que el enólogo, digamos, no en el vino terminado, pero sí en la industria, digamos, porque básicamente es la persona que se encarga de generar una buena calidad de materia prima, y yo valoro mucho el trabajo del viticultor. Eh, pero con respecto al Malbec de Córdoba, Sí, digamos, volvemos entonces a la pregunta original. El Malbec de Cruz del Eje o de la zona norte, bueno, el Malbec de Calamuchita, el Malbec tras la sierra, digamos, ¿qué podemos decir, qué podemos bueno, encontrar, digamos, ahí vuelvo, ahí retomo la idea, gracias por traerme. Sí, sí, sí. Retomo No, no, pero está interesante para entender que era un gen, que era un clon, digamos, para No, que y conozcamos de retomo, qué se trata. retomo esto que vos me preguntabas de la diferencia, porque no es lo mismo los clones que tenemos en Colonia Carolla que los clones que hay en Calamuchita o los clones que están en el norte. O sea, de dónde ha venido el material vegetal es muy importante para determinar también el resultado final de la calidad de estos productos. Y además está el Ahí clima. va. Entonces, si pensamos, si hacemos como una generalidad, en donde Córdoba, si hacemos un barrido como si fuera una herradura, en donde están las sierras acá, ¿no es cierto? Y hacemos un barrido desde el sur al norte, los climas van desde más húmedos a más secos al norte. Sí, claro, De sur a claro, norte va de más húmedo a más seco, ¿sí? Y de más frío a más cálidos. ¿Estamos de acuerdo? exactamente. Bien. Y si Sí, 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 sí. nos vamos atrás de las sierras, la humedad baja, disminuye en tras las sierras porque tenemos esta cuestión geográfica que aprendimos en el secundario, en donde la humedad queda En del el lado secundario, sí. este y del otro lado no pasa, pero la temperatura no es tan alta como el norte, baja un poco, pero es seco. Entonces tal vez tenemos, por ejemplo, viñedos a la misma altura de un lado del otro de las sierras, pero con características completamente distintas. Entonces, nuestros viñedos se ubican en sierras. Nosotros tenemos una viticultura serrana en Córdoba. Todos nuestros viñedos están sobre sierras o lo que llamamos en Carolla el pedemonte serrano, que es una pendiente súper alta con una implicancia en ese macizo serrano muy alta. Entonces, esas características que da cada lugar hace que los Malbecs sean distintos. Y a ver, y te digo cuáles son las características que vemos diferentes.
En la zona de Calamuchita, más fría, más húmeda, más alta también, ahí logramos Malbec con mucho color, con más acidez, como en general pasa con los otros varietales. Por eso también hay algunos varietales que se expresan mejor que otros en algunas regiones que otras, ¿sí? El Malbec en Calamuchita, Sí, cuando tiene un buen año, que eso también hay que aclarar, tiene buenos pHs, ¿sí? Tiene pH adecuado que expresan muy buenos colores, ¿sí? Entonces, eso es una característica muy interesante y la fruta generalmente son aromas bastante, si bien no lo pretenderíamos del Malbec, pero van a florales, por ejemplo, va todo ese tipo de aromas más frescos. Ahora, cuando te vas más para el norte, en nuestra zona, por ejemplo, lo que es Colonia Carolla, que es más seca, ¿sí? Es más seca que la zona de Calamuchita y tenemos otras condiciones y también otros tipos de suelo. Nosotros nos dan el suelo en sí, depende de dónde sea, nos da mayor complejidad, ¿sí? Vos sabés que la arcilla nos da más textura y eso es lo que muchas veces se observa en los Malbec de nuestra zona de Carolla, que si bien también dependiendo del año y del grado alcohólico que llevan y demás, logramos una complejidad en boca que es difícil de determinar en otras zonas, ¿sí? claro, lo que tiene por ahí a lo mejor Calamuchita, me imagino, mencionando la arcilla, debe ser escasísimo el contenido de arcilla de los suelos de Calamuchita, más bien arenosos y suelos ácidos propios de la meteorización, digamos, la degradación del granito, ¿no? Digamos, muy pobres en nutrientes, en micronutrientes, me imagino. Digo yo, no sé, los suelos de Calamuchita, intuyo. En Calamuchita el horizonte superficial es muy fértil, el de arriba, Ah, ahí pero va. son suelos muy poco profundos, muy poco profundos. Ajá. Entonces lo que hace es que generalmente el rendimiento en Calamuchita sea muy bajo, muy bajo. Al tener un rendimiento tan bajo y también estas condiciones climáticas de amplitudes térmicas marcadas, de más frío, donde el ciclo se alarga y demás, esto provoca, digamos, condiciones en la valla completamente distintas que en zonas más cálidas, como por ejemplo más al norte. Y se expresa de otra manera. La cuestión del pH va muy de la mano con el tipo de madurez de la valla, ¿sí? No solamente con el pH del suelo, que también es importante. No, sí, sí, claro, claro, por supuesto, por supuesto. Y a ver, si tendríamos que describirle, de repente hay mucha gente, porque hay gente de Tenerife, de Barcelona y de Colombia que he visto, eh, y por supuesto los vinos de Córdoba, lo más probable es que en su vida hayan escuchado ni hayan probado un vino de Córdoba. Podremos, decime, y si me tenés que corregir feo, corregime feo, no hay ningún problema, porque las comparaciones son odiosas, pero para poder promocionarnos hay veces que la gente, no sé, es que es muy insegura la gente, pero che, no sé si me va a gustar este varietal, no sé si me va a gustar esta región. Calamuchita, probablemente podremos hacer por una cuestión incluso de altura, con alguna región de Uco, tal vez, o le estoy errando feo. ¿Sí? No, ¿Estamos errando feo? no, No sé si hay una región vitivinícola parecida a Calamuchita en Argentina, me parece que no. no. Nosotros pensamos que Calamuchita es más parecida a algunas regiones de Francia, que son Ah, bien ahí va. húmedas, con pendientes, con sierras marcadas. Me parece que Calamuchita va por ese lado. Nosotros nos parece que de todas las zonas que tenemos en Córdoba, un poco la más parecida a la cuyana es Tras la Sierra, eh, Cierra. que es un poco más parecida, digamos, por una cuestión de clima y de suelos. Pero el resto es totalmente distinto al resto del país, porque en la zona Incluso Quilino también. en Quilino tenemos una condición casi de desierto, en donde, ay, tengo que saludar, tengo amigas y mi prima de España viendo, las voy a saludar porque vienen haciendo mensajitos, mandando mensajes las chicas a full. Bueno, mira, que esa Val Fegui es tu amiga, que Sí, dice que, supongo que de ser ella, sí, ese vino parecido a Rioja de España. Bueno, sí, probablemente la Calamuchita sea parecido a la Rioja Alavesa, digamos, a la zona alta, digamos, por el tema de la altura, más o menos. Tal vez puede sí, llegar a ser parecido bien. a esa, Sí, Flor, esa algo condición. parecido, sí, tal cual. Hola, Sai.
Sí, mirá, es parecido a regiones europeas, básicamente nos comparamos mucho con esas regiones, y lo que es, por ejemplo, Quilino, el suelo súper arenoso, arena pura, casi un desierto, muy cerca de la salina, donde la amplitud térmica nos da esta condición de desierto. Y donde el vino, ahí donde las uvas tienen mayores temperaturas, entonces expresan los aromas más a mermeladas, más a frutos rojos bien marcados, donde los rendimientos también son más bajos que en otras regiones. Bueno, y ahí es donde trabajamos, en cada lugar el manejo es completamente distinto, Marcos, pero completamente distinto. Sí, Entonces, sí, sí, me imagino que sí. es una diferencia abismal lo que yo hago en mis trabajos cuando voy a, por ejemplo, a trabajar a Las Cañitas en la zona más alta de Calamuchita, que cuando me voy a Quilino. Nada que ver, no puedo hacer nada parecido, digamos. Eh, pero bueno, esto tiene que ver con justamente nuestra diversidad, que la diversidad es lo que nos hace a nosotros más ricos, ¿no es cierto? Más interesantes también. A ver, y en esto nosotros rescatamos que cada lugar, cada zona tiene un potencial que hay que saber descubrirlo. Nosotros estamos descubriendo los potenciales, digamos, de Córdoba, cómo hacerla que se exprese en lo mejor que tiene, en su mejor, a ver, si estamos viendo que hay algún varietal que en alguna zona están dando fantástico, lo vamos a mejorar, le vamos a encontrar la vuelta, vamos a ver cómo seguimos en la mejora. O tal vez empezar a descubrir de qué manera trabajar ese terroir para que nos exprese aún mejor todavía las características de la uva como la queremos. Bueno, eso es lo interesante, que en realidad lo que se está haciendo ahora, vos no tenés un libro donde podés recurrir y decir, che, a ver cómo se hacen las cosas en Calamuchita. No, no, o sea, también es cuestión de tu experiencia, intuición, mucho de intuición y por supuesto de estudio ni hablar, pero no podés venir con la receta de Cuyo, con la receta de Salta, con la receta, porque acá es todo distinto. Te voy a contar una anécdota, no tiene nada que ver con el Malbec, sino que es con el Torrontés, que me pasó el año pasado. Fui a recorrer los viñedos tucumanos, digamos, tiene unos vinos extraordinarios, y caía un viñedo Silvia, una bodega que se llama Luna de Cuarzo, la dueña, un amor, y hace unos vinos que en algún momento ella trata de apuntar a la biodinamia, digamos, hippie, hermosa, con sus cosas hermosas, su bodeguita chiquitita, y cuando nos va a mostrar los viñedos, nos muestra así todo, un viñedo que habrá tenido 2 o 3 hectáreas nomás, todo sistema de conducción espaldero, todo sistema de conducción espaldero, y dice, bueno, y esto que está acá es el Torrontés. ¿Cómo Torrontés? Todo Torrontés en espaldero, en los valles calchaquíes, ¿sabes? La temperatura que hay ahí, el sol, destroza la uva. Y me decía que había contratado a un ingeniero de Mendoza y que le había hecho plantar todo el sistema de conducción en espaldero y hoy se quería matar, no sabía qué hacer con los viñedos porque se le cocinaba la uva, digamos. Entonces no podéis venir con el libro de otro lugar, y es un poquito lo que decía. Me parece que vos estás también un poco escribiendo nueva historia porque tenemos terror nuevos, cosas nuevas, no podés venir con el manual de otro lado, ¿no? Sí, la verdad es que nos ha sido muy difícil y nos sigue siendo por ahí complicado, porque realmente no hay investigación y desarrollo en Córdoba. Y, y nosotros los que estamos trabajando, La estás haciendo, ¿cómo no? ¿Qué no? La pero están haciendo. Pero pensa, Marcos, Hay cursos. que es complejo para quienes trabajamos en lo operativo, porque nosotros además de estar craneando, porque somos unos fanáticos, estamos tratando de llevar adelante las producciones con todo lo que eso requiere, que es un montón. Entonces, a veces no queda tiempo, digamos, para hacer todo lo que queremos hacer. Pero bueno, pero vamos en ese camino. Vamos, lo más importante de esto son los trabajos en equipo, porque si no es imposible. Entonces, No, imposible. cuando empezamos a interactuar, a charlar, a ver, mirá, ¿qué te está pasando a vos? Esto lo he podido hacer con un par de técnicos. No sé si están los chicos escuchando, pero está el Nacho Lozano, que también es ingeniero que trabaja para el norte, está Franco Tomaselli, en Tras la Sierra, el Nico Jaskalevich, en Tras la Sierra,
lo he podido hacer también, bueno, el Rafa Brico, nosotros con el Gaby todo el tiempo. El Rafa está por ahí, el Rafa sí anda por ahí. Todo el tiempo estamos conversando con los chicos para que nos vayan pasando, che, ¿cómo te fue a vos? ¿Cómo estuvo este año? ¿Tuviste problemas con tal cosa? Siempre nos vamos comunicando, tratamos de tener una comunicación fluida porque de esa manera logramos que Córdoba crezca y crezca más, digamos, ¿no? A través del trabajo de unión entre los técnicos, entre los viticultores, entre los que estamos haciendo vino en Córdoba. Bueno, eso también me gusta siempre destacar mucho, que por más enólogo famoso que pueda haber, que salga en las revistas, que organice festivales de rock y lo que sea, digamos, es un equipo. No existe el ser una persona, no existe el ser una persona. No. Atrás de esa persona hay todo un equipo enológico Sí. que por más que tenga el asesoramiento de otro lado, hay todo un equipo enológico que va desde la persona que vos estás capacitando para podar, digamos, porque cuando fuimos a vendimiar ahí a Terra Cambiare, te tomaste tu tiempo y nos enseñaste, pero no es que, y acá, a ver, ¿cómo lo hago para que no se entienda mal? No es que nos enseñaste solo porque querías que nosotros aprendiéramos, sino que en realidad lo que estabas haciendo, estabas cuidando la planta. No es que querías que nosotros aprendamos a vendimiar, porque eso lo podemos ver en un video de YouTube si querés. Sino que estabas cuidando la planta, no querías que te hagamos estragos en tus plantas, digamos, en tus plantas, digamos, que si bien no estrictamente no es tu planta, pero vos la tenés como propia, como que son tuyas, y eso es genial, eso es fantástico, digamos. Y eso es lo que no se ve, me parece que lo que hay que tratar de visualizar un poco del trabajo de la gente que está atrás, ¿no? De ese enólogo famoso, digamos, ¿no? Yo siento que cada viñedo es mío, lo trato así. Yo sufro con una planta que se muere o si me hicieron un mal trabajo o no sé, o trabajamos todo un año y al final tuvimos una condición ambiental que nos afectó la calidad y no llegamos a lo que queríamos también. Es una sensación a veces de frustración muy grande, pero creo que ninguna otra actividad te da no sé, como esta montaña rusa de sentimientos que van desde adorar lo que haces hasta odiarlo por momentos porque es agobiante, pero realmente esa pasión hace que nosotros podamos seguir adelante, ¿no? Con todo esto. Y un poco pensar que tenemos un gran potencial en Córdoba, Marcos. Hoy estamos hablando del Malbec porque es su día, porque es una cepa que representa a la Argentina y nosotros los cordobeses somos argentinos y vamos espejándonos en lo que va pasando en la Argentina y vamos acompañando todos los procesos que se dan en la Argentina en general. No somos una isla, no queremos ser una isla tampoco, queremos ser parte, No, para nada. queremos ser parte de esta vitivinicultura argentina y por eso un poco también vamos, esto que yo te decía del trabajo dentro de la provincia para tratar de mejorar, también lo hacemos afuera y afuera hay mucha gente muy generosa, muy buena gente que también nos va acompañando y nos va ayudando a que el vino de Córdoba primero se conozca, llegue a lugares donde se pueda valorar adecuadamente, pero también nos aportan la contención y la capacidad o el conocimiento como para que vayamos mejorando en lo que podemos ir mejorando. Entonces, parece que es un camino de muchos. Sí, sí. Antes que, porque nos quedan 5 minutos nomás y ya Instagram nos echa. Nos echa. Aparte le tenemos que dar, ahora viene Juan y el Gaby, ¿no? Sí, Juan y Gaby. Yo acá me estoy tomando un socavón en Malbec para mis amigas que son fanáticas. Mira, genial. Hermoso. Ahora vienen las charlas de Juan y el Gaby, no recuerdo bien dónde son, pero lo buscan como Juan Punes y Gabriel Campana ahí en el Instagram como para si quieren seguir, uno es sommelier y el otro es el enólogo de la ya lo vemos a Juan y a Gaby Campana, lo estamos siguiendo. Por supuesto, por supuesto. Antes de irnos, de que nos echen básicamente, ¿por qué tengo que elegir el Malbec de Córdoba? ¿Qué me da el Malbec de Córdoba? ¿Por qué te gusta el Malbec, digamos? ¿Qué tiene de especial el Malbec? ¿Qué lo hace tan único? ¿Qué lo hizo tan único, digamos? Para mí... En tu opinión, sacate el papel de ingeniera. Me saco. Como consumidor ahora. Para mí Malbec es
una cepa entradora. Es, Claro, totalmente. es un vino que vos vas a tomar, te va a gustar porque ese tanino dulce que tiene no te molesta, porque el color es súper atractivo, porque los aromas te recuerdan a cosas que a mí me gustan, ¿sí? Que son las mermeladas. Me parece que es súper entrador, que es una cepa que a la mayoría le gusta por eso, ¿no? Porque que es fácilmente tomable. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que el Malbec es como una cepa que es rústica, pero a la misma vez tiene una fineza que es muy interesante de descubrir. A ver, ¿qué digo con esto? Que tiene esta cosa rústica por momentos que vos encontrás en con potencia y demás, pero a la misma vez podés encontrar este mismo Malbec en una vinificación completamente distinta, un vino súper fino, súper, bueno, de otra magnitud. Entonces, la técnica de vinificación también va a ser mucho, ¿no es cierto?, con el Malbec que deseemos tomar. Lo importante es empezar a probar y a probar como para tratar de determinar qué es lo que nos gusta más. Porque a veces no es la cepa, a veces lo que no nos gustó es la técnica de vinificación. Entonces, pensar un poquito en eso. Sí, de una, de una. Hoy justo me preguntaban ahí de una radio también qué hacía único al Malbec, y yo le decía también, explicaba más o menos lo mismo, que es increíblemente versátil, porque al que le gustan los vinos potentes, tenés Malbec potentes, al que le gustan los vinos delicados, tenés Malbec delicado, si querés guardar, tenés Malbec para guardar, si querés Malbec de 75, de 80 pesos, tenés Malbec de Sí. 75, 80 pesos que la rompen, o sea que están muy buenísimos para lo que estás invirtiendo, que es increíblemente versátil como pocas variedades. Me parece que eso la hace única. Se han cansado de felicitarte ahí, de mandarte saludos, así que Muchos amigos hay. buenísimo. ¿Viste que no era tan difícil salir en vivo? Que podías hablar. Me costó, me costó. No, no se notó para nada, te digo, porque te subías y vamos para adelante, buenísimo, me alegro. Che, loca, nada, gracias, te mando un abrazo, espero que le haya gustado a la gente ahí, no sé si tienen alguna pregunta, algún saludito para el que quiera. Cristina Paglia es amiga tuya, ¿es española? No, Está. No, pensé porque había hecho algunas preguntas, algunos comentarios de España. Espero que el Gaby no se me haya enojado por los comentarios de que prefiero los viticultores. no, no. Por ahí. Así que bueno, nada, un abrazo loca, muchísimas gracias por sumarte, por desburrarnos, por habernos dado esta clase online. Te felicito por tu laburo y por las ganas y por el amor que le pones, a pesar que viniste de rebote a la viticultura, según lo que vos mismo contaste, ¿no? Sí, tal Caíste de cual. rebote en esto, Pero no hay, que no era dice, tu idea, pero te enamoraste. sí, no hay casualidades, dicen, ¿no? Causalidades. Mi abuelo era viticultor, era un viticultor en San Rafael y tuvo que dejar los viñedos por fuerza mayor, así que terminé siendo yo Mirá. viticultora en honor a mi abuelo, que es la persona que más amé en toda mi familia. Acá nos dice que tomemos vino, así Bueno, que bueno, nada, dale, salud, salud para vos, salud, con el salud, socavón es Malbec. Sí, salud. yo estoy con un Doña Paula de Malbec, pero bueno, Riquísimo. un saludo para todos, espero que les haya gustado y nos estamos viendo pronto, si todo sale bien, pronto, y si no, seguiremos tomando vino, ¿sí? Salud. Ahora hay que verlo, lo vemos el Gaby, está ahí conectado, así que lo vamos a seguir conectados con el Gaby. Muy bien. Loca, te mando un beso, muchas gracias. Igualmente, chao, chao.